Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio que, ya os adelanto, es de los que te dejan pensando un buen rato. Trata sobre la desigualdad en China, pero no de la forma que solemos escuchar. Los autores se hacen una pregunta que es simple y a la vez brutal. Durante la mayor explosión de crecimiento económico de la historia moderna, ¿era posible para alguien pobre dejar de serlo? Para responderla, nos vamos a sumergir en un análisis académico de Jiang Xinbu y Lin Yunhe, titulado La brecha urbano-rural y las trampas de la pobreza en China. Y nuestra misión aquí no es solo contar lo que dice el estudio, es entender la historia que esconden los datos. Tenemos cifras de casi todas las regiones de China a nivel de prefectura entre 1999 y 2013, un periodo, de crecimiento vertiginoso. La pregunta es, ¿ese crecimiento fue un tren de alta velocidad al que todos se pudieron subir o más bien un cohete que dejó a muchísima gente atrás en la plataforma de lanzamiento? Exacto. Y lo interesante, lo que separa este análisis de muchos otros, es que no se conforma con la foto fija. No nos da un simple titular del tipo «La desigualdad subió un X%». Usa una metodología que busca ver la película completa. Imagina que la economía es una gran carrera. Este estudio no nos dice solo quién ganó y quién perdió en 2013, nos pone una cámara en el hombro de cada corredor durante 15 años, para ver si los que salieron últimos tienen alguna posibilidad real de alcanzar al pelotón de cabeza. Así que la pregunta que nos va a guiar durante toda la conversación es, ¿lo que vamos a ver confirma lo que ya intuíamos o nos revela una estructura de la desigualdad mucho más rígida y preocupante de lo que pensábamos? Pues vamos a ello, porque el punto de partida ya es potente. El artículo subraya algo que a veces se olvida. La desigualdad no es un concepto abstracto. Tiene consecuencias muy reales. Frena el consumo, porque si el dinero se concentra en pocas manos, pues no hay suficiente gente comprando. Y, más importante, puede erosionar la cohesión social. Si la gente siente que el juego está amañado, la estabilidad se resiente. La primera prueba que ponen sobre la mesa es una imagen, la figura 1 del estudio. Y es de esas que valen más que 1000 palabras. Vemos la distribución de ingresos en 1999 y es como mirar un paisaje con dos montañas. Una pequeñita y a la izquierda es la montaña de los ingresos rurales. La otra, una cordillera imponente a la derecha, es la de los ingresos urbanos. Dos mundos. Pero lo que te deja helado es que miras la misma foto en 2013, después de 15 años de un crecimiento que cambió el mundo. Y las dos montañas siguen ahí, casi en el mismo sitio, separadas por un valle enorme. Los autores lo llaman fuerte persistencia e inmovilidad. Es como si fueran dos países distintos que comparten bandera. Y aquí es donde hay que afinar la vista porque la palabra inmovilidad puede confundir. No quiere decir que un agricultor de una zona rural no ganase más dinero en términos absolutos, seguramente sí. Su vida material mejoró. El truco, y es la clave de todo el estudio, es que miden los ingresos relativos. Es decir, comparan los ingresos de cada uno con la media nacional de ese año. O sea, que aunque tu sueldo suba, si el de los demás sube mucho más rápido, tu posición en la carrera no mejora. Sigues estando a la cola. Exactamente. Lo que esa inmovilidad nos grita desde el gráfico es que la escalera social estaba en la práctica rota. Aunque todo el mundo subiera algunos peldaños, la distancia entre los de arriba y los de abajo no se acortó. Y esto es fundamental. Una persona en el campo podía tener un móvil mejor o comer mejor que antes, pero su distancia relativa con el habitante medio de una ciudad era la misma, o incluso mayor. La brecha estructural persistía. La película de la carrera nos muestra que los corredores del final no estaban recortando ni un metro. Vale, ese punto es clave. No es estancamiento, es una brecha persistente. Y si la foto ya es preocupante, la película, como decías, es donde se revela el verdadero drama. El estudio se pregunta, vale, esta es la situación, pero ¿hacia dónde se mueven las cosas? ¿Cuál es la tendencia a largo plazo? Y aquí es donde introducen el concepto de clubes de convergencia. Suena a club social, pero es algo mucho más serio. La idea es sencilla, pero muy potente. La teoría económica clásica diría que, con el tiempo, los pobres deberían crecer más rápido que los ricos, y todos acabarían convergiendo en una gran clase media. Pero la teoría de los clubes de convergencia dice, un momento, ¿y si eso no es verdad? ¿Y si los ricos convergen hacia un club de ricos y los pobres hacia un club de pobres? Y para visualizar esto, el estudio usa unos gráficos en 3 dimensiones que a primera vista asustan un poco.
Pero la idea es fácil de entender con una analogía que se me ocurre. Imagina un mapa en 3D del cambio económico. Si hubiera movilidad social, si la gente pudiera prosperar, veríamos a la gente que empieza en las llanuras, los pobres, escalando poco a poco las grandes montañas, los ricos. Sería un paisaje lleno de alpinistas, pero lo que estos gráficos muestran es una cordillera con dos picos altísimos, el pico urbano y el pico rural, separados por un valle profundo y casi infranqueable, y la gente de cada pico simplemente se queda en su pico. No hay alpinistas cruzando el valle. Si empezaste en el pico rural, lo más probable es que te quedes ahí, y si empezaste en el urbano, lo mismo. Es una analogía perfecta. Y esa imagen se confirma con la proyección a largo plazo que hace el estudio. Es un ejercicio estadístico que llaman la distribución ergódica, un nombre un poco técnico, pero que básicamente significa: si las reglas del juego y las dinámicas que hemos visto entre 1999 y 2013 continuaran para siempre, ¿dónde acabaría cada grupo? Y el resultado es demoledor. Demoledor es poco. Proyectan que los ingresos urbanos tenderían a estabilizarse en torno a un 110% de la media nacional. Es decir, un poco por encima. Pero los rurales se estabilizarían en un 48% de la media, menos de la mitad. No es que no converjan, es que se consolidan en dos universos paralelos que nunca se tocan. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ponernos el sombrero de abogado del diablo. Esa proyección a largo plazo es una extrapolación. Asume que nada va a cambiar. Y claro, uno podría decir, con razón, que una gran crisis, una reforma política radical o una nueva tecnología podrían dinamitar esa tendencia. No es una profecía escrita en piedra. Vale, es un punto importante. Entonces, deberíamos ver esto menos como una predicción del futuro y más como una radiografía de las fuerzas que dominaban la economía china en ese momento. Como una advertencia brutal del tipo: esto es lo que pasa si no se cambia nada de forma radical. Justo. Como diagnóstico de lo que ocurrió en esos 15 años, es incontestable. Demuestra que la famosa mano invisible del mercado no estaba funcionando como un mecanismo de igualación. De hecho, estaba haciendo lo contrario. Solidificaba y perpetuaba la división inicial. La idea de que el crecimiento por sí solo iba a levantar a todo el mundo por igual, pues los datos dicen que ni de broma. Estaba creando dos mundos estancos. Y si la brecha es tan persistente a nivel nacional, la pregunta obvia es: ¿qué pasaba en las distintas regiones? Porque China es un continente. Uno pensaría que la historia en la costa este, la más rica y abierta, sería muy distinta a la del interior o el oeste, más agrarios y pobres. Sería lo lógico, ¿no? Uno esperaría que en la próspera región de la costa, con toda la inversión y las fábricas, la brecha fuera menor, que hubiera más oportunidades para la gente del campo. Pues la gran sorpresa del estudio es que no. El patrón de dos clubes de esas dos montañas separadas se repite como un calco en la región este, en la central y en la del oeste. La brecha es un fenómeno estructural, está en el ADN de la economía del país en ese periodo, da igual donde mires. Con un matiz interesante, donde la separación es aún más bestia, más polarizada, es en la región central. Lo cual es contraintuitivo. La región central no es la más pobre, esa es la del oeste. Esto sugiere que allí hay algo, quizás la estructura industrial o el tipo de urbanización, que crea una fractura aún más profunda entre la ciudad y el campo. El estudio no nos da el porqué, pero nos señala con el dedo dónde el problema es más agudo. Claro, y esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta. Si el problema estaba en todas partes, ¿qué estaban haciendo el gobierno al respecto? Porque durante esos años se lanzaron programas gigantescos con nombres rimbombantes como el Programa de Desarrollo del Oeste o el Ascenso de la China Central. Se invirtieron miles de millones de yuanes precisamente para cerrar estas brechas. Y los datos sugieren que a pesar de esos esfuerzos monumentales, la dinámica de fondo, la de los dos clubes, no se alteró. El tren de la divergencia era más fuerte que las políticas que intentaban frenarlo. Nuevo, hay que tener cuidado. El estudio demuestra que esas políticas no lograron revertir la tendencia. Eso es un hecho. Pero lo que no puede decirnos es qué habría pasado sin ellas. Quizás la brecha se habría disparado y estas inversiones masivas sirvieron en el mejor de los casos como un dique de contención para que la inundación no fuera aún peor. No lo sabemos, pero sí nos dice que esas políticas no fueron la solución de raíz al problema. Totalmente de acuerdo. De hecho, ese punto que menciona sobre el por qué se vuelve todavía más crítico cuando llegamos a la parte más alarmante del estudio, la que a mí de verdad me impactó. Los autores deciden poner el foco sobre el tercio más pobre de la población,
Aíslan a los que ya de por sí están abajo, tanto en la ciudad como en el campo, y miran su película particular. Y aquí es donde el concepto de trampas de la pobreza cobra vida. Una trampa de la pobreza es uno de los conceptos más desoladores de la economía. Significa que la pobreza se autoperpetúa. Es un círculo vicioso. Eres pobre, así que no puedes permitirte una buena educación para tus hijos, ni atención médica, ni invertir en tu pequeño negocio. Como resultado, tus hijos también serán pobres. La pobreza de hoy causa la pobreza de mañana. Es un sótano económico del que no se puede salir sin una ayuda externa masiva. Y los resultados que encuentran son para echarse a llorar. Encuentran una evidencia clarísima de estas trampas, pero además geográficas. Las áreas urbanas más pobres, por ejemplo, no están alcanzando a las urbanas más ricas. Están convergiendo, sí, pero hacia su propio club de la miseria urbana, estancándose en un nivel del 84% de la media. Están en el sótano del edificio de los ricos, pero lo de las áreas rurales más pobres es de otro planeta. Convergen hacia un nivel del 0,32, un 32% de la media nacional. Pensemos un segundo qué significa eso en la vida real. No es una estadística. Significa que si la media del país vive con 100, tú estás condenado a vivir con 32. Significa no tener acceso a casi nada de lo que define el progreso. Ni sanidad de calidad, ni educación que ofrece un futuro, ni capacidad de ahorro. No es que no estén alcanzando al resto. Es que están atrapados en una realidad económica completamente diferente. Casi medieval en comparación. Y lo más fascinante y terrible es la geografía de esa pobreza extrema. No es aleatoria. No hay bolsas de pobreza rural extrema repartidas por todo el país. El estudio muestra que las áreas urbanas más pobres se concentran en el centro y el oeste, y las rurales más pobres, de forma absolutamente abrumadora, en el oeste. Esto es una prueba irrefutable de que no estamos hablando de fracasos individuales, de gente que no se esfuerza. Estamos hablando de problemas estructurales profundos, ligados a la geografía, a la historia, a la falta de infraestructuras. Durante ese periodo en China, el lugar donde nacías determinaba en gran medida tu destino. La carrera estaba amañada desde la línea de salida. Es demoledor. Si tuviéramos que destilar todo este análisis en unas pocas ideas clave, en esas revelaciones que nos deja el estudio, ¿cuáles serían? Es que durante la mayor explosión de crecimiento económico de la historia humana, la escalera social en China estaba rota, la persistencia de la brecha fue brutal. Si nacías en el lado pobre de la economía, en el campo, lo más probable era que te quedaras ahí, al menos en términos relativos. La segunda, que se deriva de esa, es la de los clubes de convergencia. La idea de que el país iba hacia una gran clase media unificada era una ilusión. La realidad es que se estaba partiendo en dos sociedades económicas que no se mezclaban, que vivían en planetas diferentes con destinos económicos divergentes. La metáfora de los dos picos de la montaña sin alpinistas que los crucen es perfecta. Y la tercera, y la más dura, es la confirmación de las trampas de pobreza. Para el tercio más pobre de la población, especialmente en las zonas rurales del oeste, el sistema no solo no les ayudaba a salir, sino que los mantenía activamente atrapados. No era un fallo del sistema, era una característica del sistema en ese momento. Estaban en un pozo sin escalera. Y la cuarta, que es una lección para el futuro, es la aparente ineficacia de las políticas tradicionales. Las grandes inyecciones de dinero en regiones enteras no lograron cambiar la estructura fundamental del problema. Fue como intentar apagar un incendio forestal con cubos de agua. Se necesitaba otro enfoque. Exacto. Y esa última conclusión es en realidad el mensaje más importante del estudio. Es una llamada a la acción. Si las políticas de regar con dinero las regiones pobres no funcionan para romper estas dinámicas, hay que pensar de otra manera. No se trata de hacer más de lo mismo, sino de hacer algo radicalmente distinto. De hecho, los propios autores lo dejan caer al final. Sugieren ideas que en su momento eran menos convencionales, como facilitar mucho más la migración interna, para que la gente pudiera ir a donde están las oportunidades, reformar los derechos de propiedad de la tierra para que los agricultores pudieran usarla como garantía para un crédito, o sobre todo, garantizar una igualdad real en el acceso a educación de calidad. Que al final es invertir en personas, no solo en sitios. Exacto. Y eso nos deja con la pregunta final para la reflexión, una idea provocadora que se destila de todo este análisis. Si las inversiones masivas en lugares no logran romper las trampas de la pobreza,
La solución está en dejar de obsesionarse con los lugares y empezar a invertir directamente en las personas. Se trata de darles la libertad, la educación y las herramientas para que puedan moverse y prosperar allí donde encuentren oportunidades, en lugar de intentar cambiar a la fuerza el lugar donde nacieron. Es la pregunta del millón. Y los datos de este estudio, al menos para esos 15 años de crecimiento vertiginoso, sugieren que la respuesta podría, y digo podría, inclinarse hacia la segunda opción. Con esa reflexión nos quedamos. Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Hasta la próxima.